Marcos 13:28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Hoy en día hay mucha gente buscando respuesta, mientras vemos en la televisión, y escuchamos en la radio la opinión de astrólogos, políticos, comerciantes, profetas, todo se escucha, menos lo que dice Dios. Nosotros los cristianos hemos entendido que lo más seguro que tenemos es la palabra, lo más seguro que tenemos es la Biblia, y Dios no nos dio la palabra para cuestionarla, sino para obedecerla, creamos o no, la palabra Dios nos la dio para obedecerla. Jesús nos enseña que veamos y aprendamos de la higuera, es decir, al observar la higuera que comienza a echar hojas podemos darnos cuenta qué época del año viene a continuación, así de igual manera cuando nosotros veamos el tiempo de la higuera de Dios porque es señal que el tiempo está ya cercano. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dice la palabra que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero hay tres manifestaciones principales que el Verbo usó para hablarnos que nos interesan y son. La primera, la teofanía. Del griego theos igual Dios, y faino igual aparecer, manifestación como una aparición visible de una deidad a seres humanos, es la aparición visible y corpórea de Jesús, o sea cuando Jesús vino en carne para pagar el precio de nuestra redención. La segunda. La parusía. Griego koiné, y significa, acercamiento, retorno, es la manifestación de Jesús en las nubes por su iglesia, 1 Tesalonicenses 4:16-17. La tercera, la epifanía, del griego, euia, significa, manifestación o que se da a conocer. La manifestación para todo el mundo. Hoy vamos a estudiar la segunda, la parusía. 1 Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice que la parusía va a hacer en los aires, y que su pueblo va a ser trasladado al encuentro con Jesús en los aires, ese es el tiempo que estamos esperando, pero Dios también nos está hablando de otra aparición, la tercera, la epifanía es la aparición de aquel o de alguien que estuvo oculto y que de repente hace su aparición. En figura, es el rey David que está oculto pero que tiene un remanente de hombres y mujeres que en un tiempo fueron endeudados, amargados, entristecidos, pero cuando llegaron al encuentro con él los hizo un remanente de valientes, que manejan con destreza la espada en la mano derecha o en la izquierda, y que llegado el tiempo, va a aparecer sorpresivamente a establecer su reino. Pero dice la Biblia que la epifanía será un día terrible. O sea la tercera manifestación cuando todo ojo le verá. Sofonías 1:14-18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. La manifestación que nos interesa a nosotros es la parusía, o sea el encuentro con los suyos en los aires. Pero yo solo quiero que miremos esto, que ya estamos en los tiempos finales. Mateo 24:3-8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Primera señal. Falsos cristos. Nota.
Estos no son el anticristo, porque del anticristo Jesús vuelve a hablar de él, en el mismo capítulo, pero no en el principio de dolores, sino ya en la gran tribulación, porque va a haber un poder de anticristo al principio de dolores y va a haber un poder de anticristo ya hecho carne en el tiempo de la gran tribulación. Hay tres movimientos principales de anticristo hoy. 1. El humanismo. 2. El ecumenismo. 3. El judaísmo. Pero de eso ya hablaremos en otro tutorial. Primera señal. Guerras. El siglo XX ha muerto mucha gente por causa de las guerras que toda la historia junta. Están registrados 5 días de paz en todos los 100 años del siglo XX, la historia se registra por tiempos de paz y tiempos de guerra, el siglo XX está registrado como tiempo de guerra y de rumores de guerras. Segunda señal, hambres. Se ha comprobado que estamos en la mayor crisis de hambre que en toda la historia, esta crisis de hambre provocada por supuesto por el abuso de la ecología y el exceso de guerra, siempre que hay guerra siempre va a haber hambre y este abuso ha provocado que países como Haití, Rusia, Corea del Norte, y los países de los Balcanes, han comenzado a practicar el canibalismo. Un analista francés dijo: los gobiernos se verán forzados a retomar un canibalismo de sobrevivencia planificado, controlado e industrializado.